Los compuestos carbonílicos, así como dice la palabra, poseen el grupo carbonilo. Y como les comentaba antes, están en muchas partes, ¿sí? Están en muchas partes. La mayoría de moléculas biológicas tienen un grupo carbonilo presente, ¿verdad? Muchos productos farmacéuticos y sustancias químicas normales que ocupamos en productos diarios tienen un grupo carbonilo, ¿sí? Por ejemplo, el acetaminofén, o lo que conocen como paracetamol, ahí está, aquí está presente el grupo carbonilo, ¿sí? El ácido cítrico que está presente en esas limonadas, en los jugos de naranja, en todo aquello que sea un cítrico, ¿verdad? Está presente el ácido cítrico y este es el motivo de la acidez, ¿verdad? Entenderán que esto es un ácido carboxílico, ya lo vamos a observar más adelante, ¿verdad? Aquí está a qué familia pertenece. Por ejemplo, el ácido cítrico, un ácido carboxílico, el acetaminofén, una amida, ¿verdad? Y está presente siempre este grupo carbonilo. Ya vamos a entender la importancia de él como grupo carbonilo y las distintas familias que se generan a partir de él. Por ejemplo, los que vamos a estudiar en esta unidad son los aldehídos y las cetonas. Como pueden observar, aquí está el carbonilo, ¿sí? Aquí está el carbonilo. Acá. Pero más adelante vamos a también estudiar el ácido carboxílico, ¿verdad? En donde se sustituye, ya no es un hidrógeno ni una cadena orgánica, ¿verdad? Sino que es un grupo hidroxilo, un grupo OH. Es una mezcla entre el grupo carbonilo y el grupo OH para formar el grupo carboxilo y formarnos un ácido carboxílico si está unido a una cadena orgánica, ¿sí? Cuando ya estudiemos los ácidos carboxílicos y sus derivados, como por ejemplo los halogénuros de ácido, los anhídridos ácidos o las amidas, ¿sí? Vamos a ver siempre la presencia de este grupo carbonilo o los ésteres o las lactonas. La presencia del grupo carbonilo está ahí. Son grupos carbonílicos porque tienen ese grupo funcional ahí presente, carbonilo, que es un carbono con doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Es por eso que se les categoriza como compuestos carbonílicos. Ellos forman, ¿verdad?, familias diferentes de compuestos, ¿verdad? Ácido carboxílico, la familia de los ácidos carboxílicos, la familia de las cetonas, ¿verdad? Sin embargo, se les conoce como compuestos carbonílicos por tener presente, pues, el grupo carbonilo. Ahora, ya que vamos a hablar ¿cómo decirlo? De los compuestos que tienen el grupo carbonilo, debemos de entender cuál es la naturaleza de este, ¿sí? Y es que, como dijimos anteriormente, es un carbono con doble enlace hacia el oxígeno, ¿verdad? Este doble enlace es muy similar en muchos aspectos a lo que ya conocemos como otros compuestos que tienen el doble enlace que hemos visto en orgánica, que son los alquenos, ¿sí? Muy similares, ¿verdad? El átomo de carbono del grupo carbonílico tiene hibridación sp2, ¿verdad? Y lo que nos va a formar son, por ejemplo, digamos tenemos el caso de, vamos a manchar un poquito. Por ejemplo, tenemos el caso de una cetona, que ya vamos a entender que una cetona es esto, ¿sí? Así. Y un aldehído es esto, ¿sí? Así. Como ustedes saben, él va a estar formando, vamos a cambiar un poquito el color. Él va a estar formando 3 enlaces sigma. 1, 2 y el primer enlace que forma acá es sigma, ¿sí? Igual acá. 1, 2, 3. El carbono siempre va a estar haciendo 3 enlaces sigma y va a estar haciendo un enlace pi con el oxígeno. Quiere decir que el cuarto electrón de valencia permanece, ¿verdad?, en un orbital p y forma un enlace pi ¿con quién? Con el oxígeno, ¿sí? Con el oxígeno, ¿sí? Y ya sabemos que cuando se forma un enlace pi hay un traslape de orbitales p, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno no tiene los mismos electrones que el carbono, tiene más electrones y por tanto, al formar un doble enlace, al oxígeno le van a quedar 2 pares de electrones desapareados o no enlazantes, ¿verdad? Los cuales estarán en sus orbitales que estén restantes, ¿verdad? Y ahí es lo que podemos observar acá, que son estos, ¿verdad? Que son parte del oxígeno, ¿verdad? Aquí se forma el enlace pi, ¿verdad? El traslape, ¿verdad?
y ya tenemos los enlaces sigma. Ahora, vean la similitud como en los alquenos, ¿sí? El enlace pi, ¿verdad? Sabemos que este es un traslape de los orbitales p, ¿verdad? Ok. Es hibridación sp2 y por tanto los compuestos carbonílicos son planos. Son planos respecto al doble enlace, ¿verdad? Y dentro de ese grupo carbonilo, ¿verdad? Los enlaces van a tener ángulos de aproximadamente 120 grados, como pasa en los alquenos. Ahora, ¿qué es lo importante del oxígeno en estos grupos carbonilos? Sabemos que los oxígenos, el oxígeno como tal es más electronegativo que el carbono, ¿sí? Esto nos va a generar una polaridad o un momento dipolar en dirección al oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un mapa electrostático de dónde se concentra la carga y podemos ver en rojo, ¿verdad? El oxígeno, porque ahí se concentra la carga, ahí hay una zona rica de electrones debido a la electronegatividad que tiene el oxígeno. Sabemos que a pesar de que un carbono con hibridación sp2 sea más electronegativo que un carbono con hibridación sp3, nunca va a ser más electronegativo que un oxígeno, ¿sí? Entonces, ese enlace que hay entre el carbono y el oxígeno, ese doble enlace está muy polarizado, ¿verdad? ¿Por qué? Hablamos de la electronegatividad del oxígeno, ¿verdad? Así que el átomo de carbono va a estar parcialmente cargado de manera positiva y el átomo de oxígeno va a estar cargado parcialmente de manera negativa. Por tanto, eso es muy importantísimo para las reacciones. ¿Por qué? Porque los agentes que sean nucleófilos van a buscar cargas parcialmente positivas o cargas positivas como tal, ¿verdad? Y se van a unir al carbono. Mientras que agentes que sean electrófilos, ¿verdad? Por ejemplo, los protones, el ion-hidrón, un ejemplo, ¿verdad? Buscarán electrones libres, buscarán carga negativa y se estarán uniendo al oxígeno. Eso es lo importante del grupo carbonilo. Esa polaridad va a hacer poder reaccionar con diferentes tipos de agentes, ya sean nucleófilos o electrófilos, debido a la polaridad que poseen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos unir un grupo que es rico en electrones, lo más probable es que se una al carbono cargado de manera parcialmente positiva. O por ejemplo, si nosotros protonamos nuestro grupo carbonilo, ese protón, que ya hemos hablado que generalmente la protonación es la unión de un ion-hidrón, ¿verdad? Y generando luego una carga parcial positiva en donde se una, va a ir al oxígeno, ¿verdad? Porque él tiene esa carga negativa, es rico en electrones, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿verdad? Los grupos nucleófilos, ¿verdad? Irán al carbono. Si hay una reacción en donde hay un grupo nucleófilo y va a reaccionar con algo, será con el carbono. ¿Por qué? Él está cargado parcialmente positivo. Si hay grupos electrófilos, van a ir a unirse al oxígeno del grupo carbonilo. ¿Por qué? Por esa parcial carga negativa debido a la polaridad del enlace. Ok, ahora metámonos en materia de lo que vamos a estudiar, pues, esta unidad como tal. Aquí es los aldehídos y las cetonas. Nosotros vamos a diferenciar aldehídos y cetonas, ¿verdad? Vamos a conocer la estructura de ellos, cómo son sus grupos funcionales como tal, ¿verdad? Que hagan a un aldehído y una acetona, ¿verdad? Vamos a aprender a nombrarlos, vamos a saber las propiedades físicas, una diferencia química entre ellos, que ya la vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Y vamos a estudiar las reacciones que sufren en general los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Ahora, metiéndonos en tema, los aldehídos van a ser así. Tienen una cadena orgánica, el grupo carbonilo y el hidrógeno. Mientras que una cetona se ha sustituido el hidrógeno por otra cadena orgánica, que puede tener el mismo tamaño que la de, por ejemplo, la que tiene inicialmente. Por ejemplo, un aldehído tenemos cadena R, que sea, por ejemplo, una cadena de 3 carbonos. Ejemplo, ¿verdad? Puede ser la misma. Se sustituye el hidrógeno y se forma una cetona con una misma cadena. Puede ser la misma, no tiene que ser diferente, pero tiene que ser una cadena orgánica. No tiene que ser un hidrógeno. Si es un hidrógeno, es un aldehído. Si es una cadena orgánica, es una cetona. Puede ser la misma o puede ser diferente. Media vez no haya un hidrógeno, sino que sea una cadena orgánica, es una cetona. Entonces,
Los aldehídos y las cetonas van a tener presente el grupo carbonilo, ¿sí? Y la verdad son de la clase de compuestos que más se encuentran en manera natural, ¿verdad? En la naturaleza muchas de las sustancias, como hablábamos anteriormente, que requieren los organismos vivos, tienen presente aldehídos y cetonas, o cetonas, ¿verdad? Y como les comento, ambas familias tienen el grupo carbonilo. Ambas familias tienen ese doble enlace entre el carbono y el oxígeno que está polarizado, ¿verdad? Ahora, como les explicaba, el carbono está unido en los aldehídos a un hidrógeno, mientras que, por ejemplo, en una cetona, este carbono estaría unido a dos carbonos, ¿verdad? Porque son dos cadenas orgánicas. Por ejemplo, podemos ver el caso de la hidrocortisona, que es una cetona. ¿Por qué? Miren, aquí está el grupo carbonilo. Entonces nosotros podemos suponer de que aquí está, por ejemplo, vamos a hacer como un pequeño zoom, ¿sí? Esto estaría el carbono, este de aquí, el doble enlace con el oxígeno, y aquí estarían las siguientes cadenas, y aquí estaría unido a un carbono y a otro carbono. Sería una cetona, ¿verdad? Es por eso que es una cetona. Y por ejemplo, la hidrocortisona es una hormona que, bueno, más adelante ustedes la van a ver en sus clases de bioquímica, ¿verdad? Es una hormona esteroidal. Las glándulas suprarrenales son las encargadas de segregarla y es más que todo por el metabolismo de las grasas, ¿verdad? Los carbohidratos y las proteínas. Ok, teniendo esto claro de qué es un aldehído y qué es una cetona, es importante poder nombrarlos. Sí, vamos a nombrarlos ya sea nomenclatura común y también por nomenclatura IUPAC. Vamos a empezar con los aldehídos. Algo muy importante y es algo bastante curioso es que los aldehídos, sus nombres comunes generalmente, bueno, no generalmente, la verdad es que se han establecido así los nombres comunes de ellos, de las fuentes naturales de donde se obtienen, ¿sí? La mayoría de aldehídos tienen nombre de la fuente natural de donde se obtuvieron, ¿verdad? Y las fuentes naturales de donde se obtuvieron generalmente vienen de los ácidos carboxílicos que tienen una estructura semejante. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el formaldehído, ¿sí? El derivado ácido, ¿verdad? Que nos forma un ácido carboxílico de un aldehído es el ácido fórmico. Esta estructura, esta partícula fórmico es la que nos va a formar el nombre formaldehído. Entonces, el nombre se compone de la raíz del ácido del que derivan más la palabra aldehído. ¿Sí? Por ejemplo, ácido fórmico, formaldehído, que la composición es un carbono que está unido al oxígeno, ¿verdad? El grupo carbonilo, ¿verdad? Pero el formaldehído únicamente va a ser el grupo carbonilo con dos hidrógenos unidos al carbono carbonílico. Cuando yo me refiero a carbono carbonílico, nos vamos a estar refiriendo a este carbono, ¿sí? Sí. Ahora, por ejemplo, el acetaldehído ya no es solo un carbono, son dos carbonos. El derivado ácido de él es el ácido acético, ¿sí? Es el ácido acético. Por tanto, el nombre va a ser acético, el nombre del aldehído va a ser acetaldehído. Y así con todo. Propionaldehído del ácido propiónico. Por ejemplo, tenemos el ácido butírico y del ácido butírico, ya que podemos hacer cambios en la estructura, en la cadena, ¿verdad? Tenemos el N-butiraldehído o el isobutiraldehído, ¿sí? Pero esta partícula siempre se mantiene, ¿sí? Butírico, butiraldehído, butiraldehído. Por ejemplo, el ácido valérico, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el aldehído y su derivado ácido van a tener 5 carbonos. ¿Y el nombre cómo va a ser? Valeraldehído, ¿verdad? Sabemos que en la nomenclatura común, si la cadena es recta, tenemos que colocar la N, ¿verdad? Si hay, como yo les decía, una estructura de L inversa, tenemos que colocar la partícula iso, ¿verdad? Hacia el final de la cadena. Si hay una L inversa al final de la cadena, is. Pero el nombre, la partícula que nos da el nombre que es un aldehído se mantiene igual. Valeraldehído. Valeraldehído. ¿De qué? Del ácido valérico, ¿sí? Así se nombra comúnmente, tienen nombres comunes, pero son un poquito
de la derivación del nombre de su ácido carboxílico que derivado, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que un aldehído puede pasar a ser ácido carboxílico tranquilamente mediante un proceso que ya hemos estudiado antes, ¿verdad? Que se llama oxidación, pero eso es un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo nombraríamos de manera UPAC a los aldehídos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escoger la cadena más larga que contenga el grupo. Yo lo voy a colocar como grupo CHO, ¿verdad? Pero ustedes saben que es el carbono carbonílico con un hidrógeno. Por eso es que se coloca CHO. Pero no lo malinterpreten. No es que haya un enlace simple con el oxígeno, es un enlace doble, ¿verdad? Y siempre el carbono carbonílico, ¿verdad? Que esté el grupo CHO, ¿verdad? CHO, se numerará como carbono 1, ¿sí? Como carbono 1. Ahora, el nombre final siempre será reemplazado, ¿verdad? Vamos a quitar, ya no vamos a nombrar. Por ejemplo, si tenemos dos carbonos, si esto fuera un alcano, diríamos etano. Pero ahora vamos a quitar la letra final O y vamos a poner el sufijo o de la partícula al. Etanal, etanal, propanal, ¿verdad? Siempre, siempre así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El formaldehído y el acetaldehído, que verdaderamente por nomenclatura UPAC sistemática, ¿verdad? Deberían llamarse metanal y etanal, ¿verdad? Son compuestos con nombres que tienen una aceptación por parte de la UPAC incluso hoy en día. Así que, por ejemplo, tenemos el caso del metanal, podríamos decir. El nombre aceptado por la UPAC, ¿verdad? Si se les pide el nombre por la UPAC, está correcto poner formaldehído, ¿verdad? Y el que llamaríamos como etanal de manera sistemática, ¿verdad? Está aceptadísimo colocarlo como acetaldehído, ¿sí? Y generalmente en las bases de datos de química orgánica se puede encontrar al que llamaríamos sistemáticamente como etanal, como acetaldehído sin ningún problema. Ahora, también es importante aclarar algo, ¿verdad? Yo cuando me refiero a este grupo, como anteriormente les estaba diciendo como CHO, ¿verdad? Tiene un nombre y se llama el grupo formilo, ¿verdad? En la nomenclatura, ¿verdad? UPAC, cuando él no es un grupo sustituyente prioritario, ¿verdad? Se nombrará dentro de el nombre completo UPAC como formil, ¿verdad? Pero el nombre de él es el grupo formilo, con una O aquí al final. Vamos a ver acá. Formilo. Así se llama el grupo formilo. Ahora, hemos estudiado las cadenas abiertas. Ahora, ¿qué pasa con las cadenas cerradas? Por ejemplo, en los anillos. Cuando se trabaja en compuestos cíclicos, vamos a nombrar al compuesto cíclico sin alteración, así como ciclohexano. Pero vamos a ocupar una partícula que colocaremos al final, que es carbaldehído. Por ejemplo, tenemos este anillo de 6, ciclohexano, carbaldehído, ¿verdad? Ya que es el único grupo sustituyente, pues no se le coloca numeración en donde está el grupo formilo. Sí. Sabemos que en los policíclicos, en el naftaleno, pues aquí sí hay una numeración fija, ¿verdad? Y entonces tendríamos que colocar 2. 2 naftaleno carbaldehído, ¿verdad? La UPAC actualmente prefiere naftaleno 2 carbaldehído, pero ambas de las dos formas estaría totalmente correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de acá? Con este compuesto de aquí. Nosotros anteriormente lo hemos estudiado, él se llama benzaldehído. Y la verdad es un nombre común de él, pero es totalmente aceptadísimo por la UPAC. Si siguiéramos la regla, ¿verdad? Sistemática, nosotros tendríamos que llamarlo benceno carbaldehído, ¿verdad? Sin embargo, el nombre aceptado por la UPAC es un nombre común, ¿verdad? No es un nombre sistemático, así que a él lo trabajaremos como benzaldehído, ¿sí? Cuando pues tenemos un grupo formilo unido al anillo aromático del benceno, o si tenemos un grupo formilo ya sea un policíclico, sabemos que vamos a colocarle como carbaldehído.
Así se colocaría. Ahora, también es importante conocer la nomenclatura de los aldehídos cuando hay presencia de otros grupos funcionales presentes, ¿verdad? Tenemos grupos funcionales, por ejemplo, el hidroxi, acá el grupo funcional hidroxi, pero tenemos también el grupo formilo. Si nos recordamos de la tabla de prioridades, que la verdad tiene una explicación científica debido a los estados de oxidación del grupo que conforma el grupo funcional, el grupo de átomos que conforma el grupo funcional, pues la verdad es que nos daremos cuenta que vamos a ver que el grupo formilo de los aldehídos tiene prioridad tanto de los hidroxilos como de los dobles enlaces. Entonces nos vamos a dar cuenta que en estos casos estos grupos van a ser sustituyentes más no sustituyentes prioritarios, ¿verdad? No van a ser un grupo prioritario en la cadena y por tanto van a ser nombrados como sustituyentes secundarios, por ejemplo en este caso 5-hidroxipentenal. Recordemos que el grupo formilo siempre va a estar al final de la cadena, porque si recordamos la estructura de un grupo formilo nos daremos cuenta que tiene un hidrógeno. Eso nos indica que va a estar, ese hidrógeno nos indica que va a estar hasta el final, ¿verdad? Porque no podemos colocar un hidrógeno en la parte media de una cadena, ¿verdad? Si nosotros colocásemos eso, se nos convertiría en una cetona, ya que este carbono no podría formar con un hidrógeno enlazado, no podría formar otro enlace. Ya tiene dos enlaces con el oxígeno, uno con el resto de la cadena y el otro tendría que ser con una cadena orgánica o con el hidrógeno. Al hacerlo con el hidrógeno ya no podría unirse con nadie más, haciendo el final de la cadena. Es por eso que los grupos formilos de los aldehídos están siempre hasta el final, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a nombrar este tipo de compuestos? Siempre la terminación al. La terminación al siempre se va a mantener y vamos a nombrar, ¿verdad?, con el indicador de lo que tengamos como grupos sustituyentes o como dobles enlaces. Por ejemplo, en los alquenos, ¿verdad?, que estén dentro de la cadena principal o que sean sustituyentes ramificaciones que estén siempre en la cadena principal, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, un doble enlace se encuentra en el carbono 5 y 6, por tanto vamos a nombrar, tomando siempre como 1, ya que él es el prioritario, el carbono carbonílico. ¿Sí? Vamos a manchar un poquito. El carbono 1, y este sería el 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y este el 6. Por tanto, sabemos que la nomenclatura iría hacia acá. Él sería siempre el carbono 1 y por eso colocamos pen 5 enal. Por favor, no hagan el error del Jesús del pasado, pero sí hagan las correcciones del Jesús del futuro. Vean, eso no es un pentenal, no es un pencincuenal, porque tiene 6 carbonos. Y hasta yo mismo en la numeración lo había puesto, 4, 5 y 6. Por tanto, debería de empezar con X, ¿sí? X, ¿verdad? Luego, ahora sí, la posición del doble enlace, 5, ¿verdad? Y en de lo del alqueno y la terminación al de lo del grupo formilo que está al extremo, haciéndonos que sea un aldehído. Por ejemplo, en este caso sabemos que este va a ser nuestro carbono 1, el carbono carbonílico, tiene prioridad sobre el grupo hidroxilo, entonces esto va a ser el 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Por eso colocamos 5-hidroxipentenal. Y como les digo, no hagan caso del Jesús del pasado, no es el mejorcito del mundo. Vean, ¿qué es lo que sucede? No se les olvide que cuando tengan situaciones en las cuales no tengan un doble enlace, no tienen por qué ocupar la E, tienen que ocupar la A. Recuérdense, ¿no? Del origen de donde venía esto. Probablemente era una cadena de 5 carbonos, ¿verdad? Y no tenía ninguna insaturación, por tanto era un pentano. Pero luego hubieron ciertos cambios, ahora ya ahí hay un grupo formilo, también hay un grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces no tiene por qué ser pentenal, debe de ser pentanal. Así que no le hagan caso al Jesús del pasado y recuerden hacer buen uso de esas letras para hacer referencia si hay dobles enlaces o si no los hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro grupo de formilo no es prioritario y está, por ejemplo, en una cadena abierta o en un anillo? Bueno, importante, cuando no es prioritario va a ser un sustituyente de nivel secundario y
Cuando esté en una cadena abierta, por ejemplo, en este caso, se va a nombrar con oxo, ¿sí? Oxo. Si está en un anillo, se va a nombrar como formil. Ejemplo en este caso. Sabemos que este es el grupo carboxilo. Tiene prioridad y si recuerdan la tabla de prioridad es el de más alta prioridad, ¿sí? Así que el carbono del grupo carboxilo va a ser el que tiene la numeración principal como 1. Si nosotros nos vamos en la cadena principal, ¿verdad? Encontraremos que tenemos un grupo, ¿verdad? Formilo al final. Entonces, este será el carbono 5 y es por eso que diremos ácido, porque esto siempre se nombra en los ácidos carboxílicos, ya que esto, ¿verdad? Le da la prioridad. 5-oxo, ¿verdad? 5-oxo pentanoico, ¿verdad? Este tipo de nomenclatura, ¿verdad? Por ejemplo, este de la terminación oico, ¿verdad? Es importante en los ácidos carboxílicos. Cuando estudiemos más los compuestos carbonílicos, los vamos a ver, ¿verdad? Tenemos que estudiar los ácidos carboxílicos y ahí vamos a nombrar de manera completa ya estos tipos de compuestos. Por ejemplo, este caso de acá. Es un ácido benzoico. Si él estuviera solito, ¿sí? Sería un ácido benzoico. Pero lleva este grupo formilo. Y es aquí en donde aquí se va a nombrar como formil, no como oxo. En los anillos. En las cadenas abiertas es oxo, ¿sí? Pero en los anillos es formil. Y aquí lo pueden observar. ¿En qué posición está? Recordemos que el grupo carboxilo, ¿verdad? Ya que se nos forma un derivado del ácido benzoico, tendrá el carbono 1. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Por tanto, ácido 4 formil benzoico. ¿Y qué pasa si no tenemos un anillo aromático, sino que tenemos un anillo, ¿verdad?, que no tiene insaturaciones? Lo que tendremos es, por ejemplo, en este caso, es un ácido carboxílico, ¿verdad? Ácido ciclohexano carboxílico. Si no existiera esto. Pero el problema es que sí existe, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es nombrarlo como formil. Y la numeración es igual. Ácido 1, 2, 3, formil ciclohexano carboxílico. Como repito, cuando estudiemos la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, entenderemos más de lleno este tipo de nombres. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué pasa si dentro de mi cadena hay dos grupos en los extremos, ¿verdad? Que nos forman un aldehído. Bueno, esto se va a nombrar como un dial, ¿sí? Ya que están en los extremos, no es necesario colocar numeración y vamos a tomar la cadena de carbonos que tiene estos dos grupos formilos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y lo vamos a nombrar como pentanodial. Podemos ocupar pentanodial, ¿sí? Pentanodial. ¿Por qué? Porque esto es una D. Podemos ocupar la última vocal de la raíz de la cadena carbonada, ¿verdad? Pentan, ¿verdad? Si nosotros solo tuviéramos un grupo, ¿verdad? Esto sería pentanal. ¿Sí? Se quita la O y se coloca al. Pero ya que tenemos dos, ¿sí? Tenemos dos grupos, sería pentanodial. ¿Por qué di de los dos? De la existencia de estos dos grupos formil. Y como les repito, no es necesario quitar la última vocal del nombre. De la cadena de carbonos que nos da la raíz de que son 5, ¿no? Pentano. Ahora que ya podemos nombrar a los aldehídos, es momento de nombrar a las cetonas. Y vamos a empezar con la nomenclatura común de estos, ¿sí? Y al igual que en los aldehídos que tienen una partícula que curiosamente indica aldehído, en verdad el mismo nombre de la familia va dentro del nombre común del compuesto, es lo mismo en las cetonas. El nombre común lleva la partícula que indica la familia a la que pertenece, cetona. Ahora, ¿cómo se va a nombrar esta? Bueno, la nomenclatura común de las cetonas, la que vamos a estudiar, pues, lo que vamos a nombrar son los radicales que están unidos al grupo carbonilo. Ejemplo, tenemos aquí el grupo metilo, ¿verdad? El radical metilo, unido sería nombrado como metil, ¿verdad? Ahora, son dos metilos unidos al carbonilo. Tenemos una cetona de 3 carbonos. Vean la diferencia.
Vean la diferencia en que aquí ya no tenemos ningún hidrógeno unido, ¿sí? Como si a esto fuera un aldehído, sino que aquí lo que tenemos es otra cadena, ¿verdad? Orgánica, otro carbono unido al carbono carbonílico. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener otro carbono, ¿sí? Son carbonos, carbono y aquí tenemos el carbono, ¿sí? No hay hidrógenos y es ahí la diferencia entre las cetonas y los aldehídos de manera estructural. Ahora, ¿cómo vamos a nombrarlos? Sin darle ya tanta vuelta, ¿verdad? Vamos a nombrar los radicales unidos y seguidos de la palabra cetón. Si son iguales, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que tenemos dos grupos metil, vamos a ocupar un prefijo numérico que nos indique cuántos hay, dimetilcetona. Esta partícula siempre va para indicar que es una cetona. Si no son iguales, se va a nombrar de orden del peso molecular, así como lo hicimos anteriormente en otras familias cuando trabajábamos nomenclatura común o nomenclatura derivada, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿quién tiene menor peso molecular? Obviamente lo tiene el metil, ¿verdad? Metil, solo un carbono. Metil, etil, ¿verdad? Metil, etil, cetona, ¿sí? Y en este caso, ¿quién tiene menor peso molecular? ¿Verdad? El grupo etil, es por eso que va primero. Y este es un grupo fenil, que es esto de acá, fenil. Y siempre la partícula cetona, ¿verdad? Así los vamos a nombrar, en nomenclatura común a las cetonas. Vean la diferencia, ¿verdad? Aldehído tenemos nuestro grupo carbonilo unido a una cadena y un hidrógeno. Pero en las cetonas tenemos nuestro grupo carbonilo unido a dos cadenas que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, prácticamente este carbono carbonílico estaría unido solo a un carbono y a un hidrógeno. Mientras que acá, vamos a cambiar de colorcito, estaría unido el carbono carbonílico a dos carbonos, ¿sí? Importante eso. Y es de importante mención el decir que hay un tipo de nomenclatura que la IUPAC aprueba. Nosotros esto lo estamos hablando como nomenclatura común, pero hay un tipo de nomenclatura que se llama nomenclatura de grupo de tipo funcional, perdón, de tipo funcional, en el cual es muy similar a la común. Sabemos que aquí hay un grupo metil y en estos dos se genera un grupo etil, ¿verdad? Dentro de, como lo hemos nombrado de manera común, debería ser una metiletilcetona. Sin embargo, esta nomenclatura de grupo funcional, la cual no vamos a estar tocándola, pero se encuentra y existe, ocupa lo mismo, hace uso de esta misma mecánica, sin embargo que él ordena las cadenas alquiladas las cadenas carbonadas que están unidas al carbono carbonílico, pero las ordena de manera alfabética. Quiere decir que para él entonces, para este tipo de nomenclatura sería etilmetilcetona. Pero tenemos que nombrarlos de manera IUPAC. Sabemos que la nomenclatura IUPAC es ¿cómo decirlo? La primordial para poder identificar un compuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar el nombre cambiando su terminación, válgase la redundancia, ¿verdad? En vez de O del alcano, ¿verdad? De la cadena del alcano, por ona. Y tenemos que identificar la presencia del grupo carbonilo en el carbono en el que se encuentre, ya que ahora sabemos que, bueno, vamos a manchar un poquito, ¿sí? Vamos a manchar un poquito. Ok, por ejemplo, tenemos una cadena, esta de acá. Vean que el grupo carbonilo se encuentra aquí, no está al final, ¿verdad? Esto que se forma en las cetonas, ¿verdad? Así, esto se llama grupo acilo, ¿verdad? Pero en el caso de las cetonas, ¿verdad? Vamos a identificar no la posición en sí del grupo formilo como tal, sino del grupo carbonilo, ¿verdad? Sabemos que en los aldehídos en ningún momento vamos a identificar la posición del grupo formilo, ya que siempre está al final. Siempre está al final, no es necesario. Y sabemos que si él es el prioritario,
siempre va a ser el 1. Únicamente, ¿verdad? En los aldehídos, regresando por acá, si él no era prioritario, es que íbamos a identificar su posición. En este caso, en las cetonas, hay que identificar la posición. Hay que identificar la posición del carbonilo, del grupo carbonilo dentro de la cadena. ¿Por qué? Porque puede estar en varios, puede estar en el 2, en el 3, en el 4, por ejemplo acá, podría estar en en el 4, en el 5, tranquilamente. Si no colocamos una numeración que nos indique en dónde está, no identificamos totalmente el compuesto. Así que vamos a nombrar la cadena y tenemos que escoger la cadena continua más larga que tenga ¿quién? Que tenga nuestro grupo carbonilo, ¿sí? Y la cadena la vamos a numerar en la dirección que dé el menor número para este grupo, ¿verdad? Cuando él solo está él solito, ¿verdad? Cuando está él solito, o también cuando hay dobles enlaces, o cuando hay grupos hidroxilos, como lo vimos también en los aldehídos, ¿verdad? Dándole a él la menor numeración posible, ¿verdad? Y como les digo, importante indicar numéricamente la posición de el carbono carbonílico en la cadena de carbonos, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Ya que cambiamos la terminación de la vocal por ona, ¿verdad? Por esa partícula final ona, ¿verdad? En vez de hexano, hexanona. Indicamos la posición como 3-hexanona. Y recordemos que la IUPAC cambió su nomenclatura, metió unos nuevos cambios en 1993. Hexan 3-ona, ¿verdad? Aquí es donde vemos la ventaja de ocupar este nuevo sistema, ¿verdad? Aquí vemos la nueva ventaja, porque por ejemplo en este caso que hay un doble enlace, ¿verdad? Sabemos que el grupo carbonilo tiene prioridad sobre el doble enlace y lo nombraríamos de la manera anterior como 4-hexen-2-ona, ¿sí? Entonces pareciera raro que estuviéramos nombrando de esta forma en la manera antigua de la IUPAC. Es aquí en donde el nuevo sistema de la IUPAC brilla un poco mejor y podemos ver una continuidad en el momento de poner, ¿verdad? Los dobles enlaces, indicar los dobles enlaces o grupos sustituyentes diferentes a una cadena alquilada normal, ¿verdad? De esta manera. Porque en esta forma podríamos confundirnos, ¿verdad? Pensando que es la nueva manera de nombrarlo. Sin embargo, las nuevas reglas de la IUPAC desde 1993 nos dicen, bueno, es que hay que indicar aparte, ¿verdad? Hay que indicar aparte cada doble enlace, cada triple enlace, cada carbonilo, ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, X4N2-ona. Si ustedes lo colocan como 4-hexen-2-ona, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, para no generar confusión, vamos a quedar en algo claro. Si no hay nada más que el grupo carbonilo, ustedes podrían nombrarlo como, por ejemplo, 3-hexanona, ¿verdad? 3-hexanona, que es como está acá, ¿sí? O hexan, que es lo de la partícula que indica cuántos carbonos tiene nuestra cadena, la posición del grupo carbonilo y el sufijo final, ona. Si hay dobles enlaces que generan esta partícula en, ¿verdad? O si hay un triple enlace que también nos genera partícula, ustedes pueden nombrarlo de estas dos formas. ¿Cómo sería? Bueno, primero colocaríamos 4x, ¿verdad? De la primera forma colocaríamos pues la partícula inicial que nos indica cuántos carbonos tiene, hexen, que indica que en el 4 hay un doble enlace, y guión separado la posición del grupo carbonilo, 2-ona. O la nueva forma de 1993, que es la que aquí es donde brilla de mejor manera, ¿verdad? Colocamos la partícula inicial de todo el nombre que nos dice cuántos carbonos tiene, y aparte la posición del doble enlace como 4-en, y aparte la posición del grupo carbonilo como 2-ona. Siempre al final lo del grupo carbonilo, ¿verdad? Ya que él sería el prioritario, dándonos la terminación ona, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un grupo carbonilo en un anillo? Él va a ser el prioritario. Por ejemplo, en este caso, tenemos
una ciclohexanona. Supongamos que no tuviéramos esto. Esto no existe. Esto como tal se llamaría ciclohexanona. ¿Sí? Vean que el grupo carbonilo está tomando parte de un carbono del anillo. Si se fijan en los anillos en donde había grupo formilo, el carbono que formaba el grupo formilo estaba aparte, ¿sí? Aparte. Pero acá en las cetonas forma parte del anillo. Es como que si estuviera así, ¿sí? Y aquí sigue el anillo, ¿sí? Así merito. Y forma parte de la cadena. Este carbono carbonilo forma parte de todo el anillo, ¿sí? Entonces es por eso que no vamos a nombrar igual que en los aldehídos, que poníamos ciclohexano y luego carbaldehído, porque en este caso estamos nombrando al carbaldehído como algo aparte. El ciclohexano no cambia el número de carbonos y sigue siendo 6, no cambia su estructura. Sin embargo, en este caso el carbono carbonílico sí forma parte del anillo. Es por eso que vamos a nombrarlo como ciclohexa y vamos a cambiar la terminación. En vez de hexanona, vamos a cambiar en vez de hexano, ona, ¿verdad? Ciclohexanona, ¿ok? Pero da la casualidad que tenemos un grupo sustituyente. Aparte, ¿verdad? Aparte, tenemos un grupo sustituyente. Aquí ahí tenemos un metil, tenemos una ramificación. Y entonces, ¿cómo nombraríamos? Bueno, sabemos que va a tener prioridad nuestro carbonilo, así que él va a ser el carbono 1. Entonces vamos a numerar para darle la menor numeración a estas ramificaciones. Quiere decir que este sería el 4. Y es así que nos queda 4-metil por este señor de acá, bueno, que es este mismo de acá, ¿no? 4-metil ciclohexanona. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando existen dos? ¿Qué pasa cuando existen dos grupos carbonilos, ¿verdad? En una cadena. Bueno, ya que sabemos que se nombra como ona, vamos a borrar un poquito acá. Vamos a borrar. Ya sabemos que se nombra con el sufijo ona. Ok, sabemos esto. Así que si hay dos, vamos a ocupar un prefijo numérico y siempre vamos a colocar en donde se encuentran estos carbonos carbonílicos dentro de la cadena, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso están en el 2 y en el 4. Entonces, de la primera manera, 2,4 hexano. Podemos ocupar la vocal final, ¿verdad? Aquí no lo podíamos ocupar, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque toda la partícula final de la palabra, del nombre, ¿verdad? Empieza con D, no es una doble vocal. ¿Y por qué sería así? Porque sería di, de 2. Si hubieran 3, tri, de triona, de 3 grupos carbonílicos, de un compuesto que tiene 3 grupos carbonilos, formándonos una cetona triple, ¿sí? O de la nueva forma, ¿verdad? Hexano 2,4 diona. Ok. ¿Qué pasaría si nosotros este grupo carbonílico no es prioritario, sino que se ve relegado a una posición secundaria? Bueno, por ejemplo, cuando hay presencia del grupo carboxilo, ¿cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos, curioso, pero así es, son las reglas, debido a de que aquí estamos oxidando, ¿verdad? Vamos a mantener esta partícula oxo, importante, al igual que pasa con los aldehídos, al igual va a pasar en las cetonas, vamos a nombrar como oxo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a nombrar este caso? Bueno, se va a nombrar, sabemos que es un ácido carboxílico. Esto de ácido y oico es algo clásico de los ácidos carboxílicos y cuando los estudiamos, les repito, lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero esto pertenece a todo esto. Estas pertenece porque existe él, ¿sí? Ahora, ya que él es el carbono prioritario, ¿verdad? Vamos a empezar a numerar. 1, 2, 3. Tenemos un bromo. Ok. 3 bromo. Recuerden siempre lo alfabético, ¿verdad? Y ya que vamos a nombrar nuestro carbonilo como oxo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 oxo y ya ponemos, ¿no? Lo que sigue del ácido carboxílico. O por ejemplo, tenemos un anillo, ¿verdad? En este caso sin insaturaciones. Sin embargo, vean lo curioso de este caso. Tenemos el grupo formilo y tenemos aquí un carbonilo formando el anillo, ¿verdad?
para formarnos una cetona acá. Aquí. Tiene prioridad nuestro grupo formilo dándonos esto como un ciclohexano carbaldehído. Así como acá. Vamos a regresar. Así como aquí. Ciclohexano carbaldehído. Idéntico vamos a borrar. Así como acá. ¿Sí? Así como aquí. Ciclohexano carbaldehído. El carbono que nos hace formar la cetona queda relegado, ya no va a ser una terminación ona, ¿verdad? Sino que lo que estará haciendo es como un sustituyente de manera secundaria, una posición secundaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Como oxo. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 3 oxo ciclohexano carbaldehído, ¿sí? ¿Qué pasa en una cadena abierta? De la misma manera, el grupo formilo tiene prioridad. Está al final, así que él será el 1. 1, 2, 3, 4. Sería 4 oxo. Recordemos que esto va a tener terminación al, ¿verdad? Porque el grupo formilo tiene la prioridad. ¿Sí? Y tenemos esto. Oxopentanal. 4 oxopentanal.